Hola a todos. En la ciencia moderna hay un gran desafío que es conseguir encontrar una única teoría que permita explicar el funcionamiento del mundo a nuestro alrededor. Es lo que se conoce como una teoría del todo, que todavía no se ha encontrado, y dentro de las diferentes soluciones que se han planteado hay una que es muy interesante, que es la teoría de cuerdas, que seguramente es la más popular y que me gustaría repasar con vosotros en este vídeo. ¿Por qué no hay una teoría del todo o por qué es esto importante? Dentro de la naturaleza hay 4 fuerzas fundamentales. Tenemos la gravedad, el electromagnetismo, la interacción nuclear débil y la interacción nuclear fuerte. La gravedad es la que domina en el mundo de lo muy grande, es decir, en el mundo de las estrellas, los planetas, las galaxias. Es lo que hace que nosotros permanezcamos pegados al suelo de la Tierra. En el mundo de lo muy pequeño, el mundo del átomo y incluso de lo más pequeño, nos encontramos con que la gravedad no tiene ninguna importancia, es decir, no es una fuerza importante, y sin embargo lo que lo gobierna todo es el electromagnetismo, la interacción nuclear débil y la interacción nuclear fuerte. Sin embargo, no se ha encontrado un nexo o algo que consiga unificar las 4 fuerzas a la vez. Es decir, esas 3 van por un lado y la gravedad va por otro, pero no hay nada que haya con lo que se haya conseguido que las 4 funcionen en armonía. La teoría de cuerdas es muy interesante porque es seguramente la que más aceptación tiene ahora mismo. Es suficientemente interesante como para que muchos científicos hayan dedicado mucho tiempo a explorarla y a trabajar en posibles soluciones para los problemas que plantea para intentar convertirla en una teoría del todo. De momento no está ahí, pero como os digo, hay científicos que llevan muchos años dedicados a intentar dar con esa teoría del todo y centrándose específicamente en la teoría de cuerdas. La teoría de cuerdas nace en 1919 con un físico alemán llamado Theodor Kaluza, que plantea una idea que en esa época suena muy extraña, que es que el universo podría tener más de 3 dimensiones. No es que se hubiese vuelto loco, en realidad lo que estaba haciendo era apoyarse en el trabajo de Albert Einstein, que solo unos años antes, en 1907, había estado desarrollando su teoría de la relatividad y había estado estudiando la gravedad. El propio planteamiento de Einstein fue raro en la época, ¿no? Porque había muchos científicos que consideraban que Newton ya había explicado qué era la gravedad, había explicado el movimiento de los planetas, y lo había hecho en el siglo XVII, entonces no tenía mucho sentido a su forma de ver que Einstein se pusiese a trabajar en algo que ya estaba entendido. Sin embargo, a Einstein lo que le preocupaba era entender cómo funcionaba la gravedad, es decir, cómo era posible que el Sol, estando a casi 150 millones de kilómetros de la Tierra, pudiese ejercer su gravedad sobre el planeta, cómo la transmitía. Cómo funcionaba de una forma en la que Newton no se lo había planteado. Einstein lo que descubrió es que el espacio, si no hay nada en el espacio, es como una materia, es como una superficie completamente lisa. Sin embargo, si hay algo que tenga masa en el espacio, se curva, se vuelve una superficie como si fuese una superficie cóncava. No es exactamente lo mismo, pero lo que describía Einstein, que es que el espacio se curva alrededor de algo masivo, es la mejor forma de visualizarlo. No es como si esa superficie lisa, de repente ponemos un peso y se hunde. Entonces todo lo que esté dentro de esa depresión, digamos, está sujeto gravitacionalmente a ese objeto más masivo. Es una forma un poco superficial de explicar lo que es la relatividad en menos de 30 segundos. La idea era elegante y funcionaba muy bien, y no solo permitió a Einstein explicar cómo funcionaba la gravedad, sino nos permitió entender también qué es el tejido del espacio-tiempo, y combinar también el tiempo con el resto de las dimensiones y hacernos entender que el universo tiene 3 dimensiones espaciales y una dimensión temporal, que es el tiempo, que experimentamos de una manera diferente. De la relatividad de Einstein hablaré en otro momento, pero sí era importante en este caso mencionarla porque el trabajo de Kaluza en gran parte está inspirado por lo que hizo Einstein solo unos años antes. Hay que tener en cuenta que en la época de Kaluza y Einstein, de las fuerzas fundamentales que conocemos hoy en día, solo se conocían 2. Solo se conocían el electromagnetismo y la gravedad. Así que cuando Kaluza escuchó la idea de Einstein, dijo, bueno, voy a intentar explicar el electromagnetismo como ondas y deformaciones. La pregunta era, ¿sobre qué? Porque Einstein ya había utilizado el espacio-tiempo, no había más dimensiones para intentar explicar el electromagnetismo, así que Kaluza decidió que quizás es que el universo tenía 4 dimensiones físicas, es decir, no 3, las 3 que conocemos, sino que había una más, y que era esa 4ª dimensión la que se encargaba de transmitir el electromagnetismo. Lo más interesante de todo esto es que cuando Kaluza se puso a escribir las ecuaciones que explicarían cómo funciona un universo de 4 dimensiones, se encontró con las ecuaciones de la gravedad de Einstein, que ya eran conocidas, y con una ecuación que era la del electromagnetismo, era la que ya conocían y con la que se explicaba el funcionamiento del electromagnetismo, así que sobre el papel la idea parecía que tenía sentido. Pero claro, que parezca tener sentido no quiere decir que funcione necesariamente. Había 2 preguntas. Por un lado, ¿dónde están esas dimensiones adicionales? Y por otro lado,
si el razonamiento de Kaluza funciona en todos los casos, funciona en todos los escenarios que se nos puedan ocurrir. La primera de las preguntas es ¿dónde están esas dimensiones? La respuesta nos llegó en 1926 con un físico sueco llamado Oscar Klein, que planteó que quizás esas dimensiones adicionales sean mucho más pequeñas y estén enrolladas sobre sí mismas, que no sean perceptibles para nosotros, básicamente. Para intentar ayudaros a entenderlo, un ejemplo que se utiliza a menudo es el de un cable en la distancia. Un cable, como puede ser pues, un cable de cualquier aparato electrónico que tengáis alrededor, el cable de unos auriculares, por ejemplo. Visto desde la distancia, podríamos ponernos todos de acuerdo en que es unidimensional, en el sentido de que si intentaseis caminar sobre él, solo podéis caminar sobre su superficie, aunque fuese muy fina, ¿no? Es algo como lo que hacen los funambulistas. Sin embargo, para una hormiga, ese cable es perfectamente accesible en cualquiera de las 3 dimensiones. Pueden caminar por superficie, por debajo, por los lados, es decir, es un objeto perfectamente tridimensional y accesible en sus 3 dimensiones. Para nosotros no, porque es demasiado pequeño. La idea de Klein va más o menos en esa misma dirección, es decir, somos demasiado grandes para percibir esas dimensiones adicionales en nuestro día a día, y son invisibles a nuestros ojos, pero están ahí. O sea, el planteamiento es más o menos elegante y parece razonable. El problema está en la segunda pregunta, que es ¿funciona en todos los casos la idea de Kaluza? La respuesta es que no. Einstein y otros científicos se dieron cuenta de que por mucho que lo intentasen, con estas ecuaciones y con el razonamiento de Kaluza y demás, no conseguían obtener cosas como la masa de un electrón. La masa de un electrón, el valor que se obtenía era diferente al que se conocía, entonces era una señal de que aquello parecía que funcionaba sobre papel, pero en realidad no terminaba de encajar y faltaba algo más. Así que como la teoría de cuerdas no lograba explicar cosas como la masa de un electrón, no daba valores satisfactorios, fue cayendo en el olvido poco a poco a mediados del siglo XX. Allá por la década de los 40 es cuando ya parece que cae casi del todo en el olvido, hasta finales del siglo XX, cuando vuelve a aparecer, no como la teoría de cuerdas, es decir, no es la idea de Theodor Kaluza, es un planteamiento ligeramente diferente, que es el que se conoce hoy en día, es el que se utiliza hoy en día, que se llama teoría de supercuerdas. La teoría de supercuerdas es muy ambiciosa en el sentido de que va un paso más allá incluso que lo que planteaba Kaluza. Kaluza lo que intentaba era explicar las fuerzas fundamentales del universo. Sin embargo, la teoría de supercuerdas va un poco más allá. Lo que se hace la pregunta de, bueno, ¿cuál es el punto más pequeño e indivisible y todos los que se os ocurran que podemos encontrar en la materia? Tenemos el átomo, un átomo está formado por protones y neutrones, los neutrones también están formados por fermiones, están también los bosones, que son partículas que transmiten las fuerzas de la naturaleza, pero ese es un tema más de física, ¿no? Es decir, si sabéis lo que es un fermión y un bosón, está genial, porque ayuda a entender mejor la teoría de cuerdas, pero no es indispensable que lo sepáis. La cosa es, un fermión al final es una composición de quarks. Los quarks son las partículas elementales más pequeñas que podemos observar, no hay nada más pequeño, y es el cimiento, es la base de todo lo que podemos ver a nuestro alrededor. Es decir, un protón está formado por 2 quarks arriba y un quark abajo, por ejemplo, y un neutrón al revés, está formado por 2 quarks abajo y un quark arriba. La cosa es, no hemos podido ir más allá de un quark, es decir, el quark parece la unidad más pequeña, como decía, indivisible que podemos encontrar en el universo. La teoría de supercuerdas lo que hace es ir un pasito más allá y decir, no, hay una cosa más, aunque no la podamos ver, que es una cuerda. Y es una cuerda en un sentido bastante literal, es decir, si estáis pensando en una cuerda de una guitarra, por ejemplo, algo así, la idea va por ahí, no quiere decir que es una cuerda literalmente, evidentemente no, pero la idea es algo parecido a eso. Os podéis imaginar la cuerda, entonces es como un filamento de energía que vibra de una manera u otra y según esa vibración pues produce una partícula u otra partícula, es decir, la genialidad de la teoría de supercuerdas, o la locura, según lo queráis ver, es que en los años 40, 50, quizás algo de la teoría de cuerdas de Kaluza se intentaba explicar las fuerzas fundamentales, y en los años 90 con la teoría de supercuerdas se intenta explicar todo. Ya debe ser que los físicos de finales del siglo pasado se vinieron arriba y dijeron, no, mira, esto es pequeño reto, solo es explicar las fuerzas fundamentales, vamos a ir a por el gran premio, vamos a jugar en las grandes ligas y vamos a explicar todo. ¿Qué pasa? Que para explicarlo todo, el universo de 3 dimensiones no nos funciona. El universo de 4 dimensiones que planteaba Kaluza tampoco. No nos funciona ni con 6 ni con 7 dimensiones. Hay que meter 10 dimensiones físicas y una temporal para que el universo funcione, para que dentro del planteamiento de la teoría de supercuerdas tenga sentido y todo funcione.
Si ya es difícil imaginar un universo en el que hay 3 dimensiones físicas que podemos experimentar constantemente y una cuarta dimensión que es invisible y que no podemos ver, intentar imaginar cómo sería con 10 dimensiones, de las cuales 7 serían microscópicas, porque si no las veríamos, es un dolor de cabeza de mucho cuidado. Pero la cosa es, ¿qué propósito tendrían todas esas dimensiones adicionales? Es decir, porque la idea de que la luz al final quizás no sea tan descabellada, es decir, si una dimensión adicional nos permite explicar cómo funciona el electromagnetismo, esas otras dimensiones adicionales quizás tengan que cumplir algún propósito. Y aquí es donde entramos en una de las partes más interesantes de la teoría de supercuerdas, y es también algo que desde el punto de vista de la astronomía y lo que me gusta a mí sobre la cosmología también, sobre explicar el universo en sí, es que nos da respuestas a algunas de las preguntas que nos podemos hacer sobre el universo en su nivel más profundo y más básico. Resulta que el universo es extrañamente hospitalario para la vida. No es que me haya vuelto loco, en realidad es que si os fijáis en los valores de la velocidad de la luz, la intensidad de la gravedad, la intensidad de la interacción nuclear fuerte, la interacción nuclear débil, etc., lo que vemos es que es extrañamente hospitalario para la vida porque es muy fácil alterar esos valores y crear un universo que no sea tan amigable para nosotros. Imaginaros que tuviésemos una máquina con un montón de ruedecitas en las que al moverlas cambiamos el valor de cosas como la velocidad de la luz. Hace falta hacer ajustes muy pequeñitos para cargarnos el universo y crear universos en los que, por ejemplo, el Big Bang nunca se podría haber producido porque la gravedad era mucho más intensa que la interacción nuclear fuerte o cosas así. Así que esas dimensiones adicionales, según físicos como Brian Greene, por ejemplo, que lleva trabajando muchos años en las últimas décadas en la teoría de supercuerdas, lo que harían sería transmitir esos valores. Según la forma en la que vibrase una cuerda o cómo fuese una dimensión en particular, es lo que definiría que la velocidad de luz sea 300.000 km por segundo y no 60 km por hora, o que la gravedad sea como es, etc. Es decir, nos da una explicación bastante elegante de por qué este universo es como es. Y digo este universo porque la teoría de cuerdas es una de las teorías que nos abre la puerta a otros universos, porque, como os decía antes, si tuviésemos una máquina en la que fuésemos ajustando los valores de las diferentes constantes y fuerzas del universo, es fácil crear un universo que no pueda ni existir, que no pueda tener ni un Big Bang. Y eso es muy interesante. Es muy interesante porque nos abre las puertas al multiverso, al universo de universos, es decir, a la posibilidad de que nuestro universo no es el único que existe, sino que hay muchos más. Y la teoría de cuerdas, claro, al indicarnos que nuestro universo está compuesto por más dimensiones, cabe suponer que si esto sucede en otros universos, evidentemente esos otros universos tienen también más dimensiones, como plantea la teoría de supercuerdas, y que por tanto en algunos pues la velocidad de luz será más lenta, la gravedad será más fuerte. Y tenemos un montón de combinaciones. De todas las combinaciones habrá muchos universos que no sean hospitalarios o que no hayan llegado ni a existir, porque están permanentemente colapsados sobre sí mismos. Y habrá otros universos que sí sean hospitalarios con la vida, que sean muy parecidos al nuestro. Y además nos permite explicar cómo podría haber un agujero de gusano, una especie de túnel en espacio-tiempo que no solo nos permitiría viajar dentro del mismo universo, sino a esos otros universos. Y en ese sentido la teoría de supercuerdas es muy interesante por eso, porque nos permite explicar y nos plantea una posibilidad dentro de la ciencia de cómo sería posible viajar a otros universos y por qué esos otros universos podrían existir. Es más, aunque pueda dar pena pensar en ello, el universo también tendrá un final. Al menos es lo que se cree hoy en día, ¿no? Hay varias posibilidades sobre cómo podría ser el fin del universo. Una de las posibilidades es que vuelva a colapsar sobre sí mismo en algún momento y que sea una especie de sucesión de Big Bangs y compresiones, Big Crunch se llama, constantes, una y otra vez. Hay otras posibilidades como que el universo reviente, por decirlo así, por culpa de la expansión, porque la expansión llega a un momento en el que afecte también a la separación incluso de los átomos y demás. Son hipótesis, es decir, no están perfectamente asentadas y de hecho no son las más populares. La más popular hoy en día es que seguramente lo que pasa es simplemente que la expansión del universo seguirá de forma eterna y que llegará un momento en el que el combustible del universo para crear estrellas se agotará, es decir, no habrá estrellas, no habrá nada, quedarán agujeros negros y poco más. Estamos hablando de un número tan grande que no hay ni una palabra para escribirlo. ¿Qué pasa? Que de todos modos, imaginemos que la humanidad o alguna criatura inteligente del universo sobrevive hasta esos últimos momentos del universo y ya vive un universo en el que no tiene energía para vivir en sí mismo. Si la teoría de supercuerdas está en lo cierto, quiere decir que podrían buscar otro universo en el que vivir. Es interesante también en ese sentido, en el que nos da una posibilidad de escapar, aunque sea algo tan lejano que no podemos ni imaginarlo,
nos permitía escapar también del destino mismo del universo. ¿Cómo podemos comprobar que la teoría de cuerdas es cierta? La respuesta y la mejor apuesta está en el Gran Colisionador de Hadrones, que está en Suiza y del que, por cierto, tengo que decir que si habéis escuchado que puede provocar el fin del mundo o alguna de estas ideas extrañas, ni caso, no os preocupéis, son simplemente personas que buscan crear una alarma que no tiene sentido, porque en realidad el Gran Colisionador de Hadrones lo único que hace es que dos haces de energía choquen a la velocidad de la luz y se analiza qué es lo que pasa, las partículas que se producen al chocar dos haces de protones. Y básicamente lo que se hace es ver qué pasa en un fenómeno que en realidad es natural. Pasa todos los días con la atmósfera de la Tierra, muchísimas veces, con energías superiores a las que se utilizan en el Gran Colisionador de Hadrones, y no pasa nada. La Tierra tiene 4.500 millones de años, está aquí, no se va a ir a ninguna parte, y lo que hacemos en el Gran Colisionador de Hadrones en comparación es un juego de niños. No tiene una cantidad de energía que sea mínimamente significativa en comparación a las colisiones que tienen lugar en la atmósfera de la Tierra con los rayos cósmicos, que vienen a ser el mismo procedimiento. Es decir, no hay mucha diferencia. Entonces, si escucháis alguna cosa de esas o si el Gran Colisionador de Hadrones os ha preocupado en algún momento, ni caso. Y dicho esto, el Gran Colisionador de Hadrones lo que nos puede permitir, precisamente por la energía que se puede utilizar en las colisiones, es analizar, y se utiliza para eso, es para ver qué partículas se producen, que viven solo eso, en una fracción de segundo, milésimas o menos de milésimas incluso, y desaparecen. La forma de detectarlas es solo en lugares como el Gran Colisionador de Hadrones, y la forma más sencilla de saber si hay otras dimensiones, porque no las podemos ver ni las podemos detectar, es simplemente medir la energía inicial que tenemos al hacer la colisión y la energía final. Tiene que ser la misma, porque no decimos que la energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Si la energía desaparece, es que se ha ido a algún otro lugar. ¿A dónde podría ser ese lugar? A otras dimensiones, que no podemos percibir. De momento eso no ha pasado, no hemos visto en el Colisionador de Hadrones que haya pasado algo así, lo que nos hace pensar que esas dimensiones extra quizás no existan. Pero es posible que simplemente no se haya utilizado la cantidad de energía necesaria para detectar esa colisión. Os pongo el ejemplo del bosón de Higgs. Tuvo que llegar al Gran Colisionador de Hadrones para poder detectarlo. Ha habido colisionadores y aceleradores de partículas, que es como se les llama también, en el pasado, pero hasta este no se llegó a utilizar la cantidad de energía necesaria para poder ver el bosón de Higgs, para poder detectarlo. Entonces, quizás la teoría de cuerdas sí sea una teoría del todo, no lo sabemos todavía porque no se ha encontrado esa señal de otras dimensiones, y tampoco podemos esperar ver una cuerda de forma directa, porque como os decía, lo más pequeño que podemos ver es un quark, y en un colisionador de hadrones quizás se podría hacer que una cuerda se llegase a manifestar. Pero el problema es que un colisionador de hadrones suficientemente grande como para que en una colisión se viese una cuerda, si es que existen realmente, tendría que tener el tamaño de toda la galaxia. Entonces, claro, un objeto tan grande, primero es físicamente imposible construirlo, y segundo, aunque no fuese imposible, está fuera del alcance de nuestra tecnología actual. Así que la única forma que tenemos de verificarlo es la evidencia indirecta. Es decir, la pérdida de energía, por ejemplo, sabemos que aunque no podamos ver las dimensiones, si la energía desaparece es porque hay más dimensiones y por tanto sería una confirmación de la teoría de supercuerdas. Quizás descubramos la tesis de que la teoría de supercuerdas es real o no en el curso de nuestras vidas, en las próximas décadas, porque hay muchas de esas cuestiones muy importantes para la ciencia, que quizás tarden décadas o siglos en responderse. Esta, sin embargo, es una de las que quizás en los próximos años o décadas lo sepamos, porque cada vez se está intentando utilizar más energía en el Gran Colisionador. Hay otros proyectos para conseguir colisionadores algo más grandes también, y evidentemente con cada nuevo desarrollo pues se podrán hacer experimentos más potentes y se podrá ver si realmente es así. Y eso también es interesante, porque quiere decir que en el curso de nuestras vidas podemos tener una respuesta a una de las grandes preguntas de la ciencia. Pero de momento está por ver, y habrá que prestar atención a lo que pasa en los próximos años, porque si hay algún avance saldrá de, ya os digo, el Gran Colisionador de Hadrones o de su sucesor cuando se construya. Y eso es todo lo que os quería contar en este vídeo. Nos vemos.